Bueno, bienvenidos. Yo soy Bruno Panuncio del Departamento de Histología y Embriología y hoy vamos a hablar de los principales organelos citoplasmáticos y un poco más. Bueno, para empezar a hablar de organelos hay que ir bastante para atrás con la célula procariota, en la cual se puede observar que claramente toda la célula es un único compartimiento delimitado por membrana. Y todos sus componentes, por lo tanto, están en el mismo espacio. Digamos, no hay nada que los separe. Sin embargo, en la célula eucariota aparece lo que se denomina compartimentalización, que lo que permite es restringir proteínas y funciones a lugares específicos. Esto se imaginarán que genera una ventaja importante y permite también diversificar las funciones que se pueden realizar en la célula y las se realizan mucho más específicamente. Permite generar un control mucho mayor de qué es lo que ocurre en cada lugar de la célula. Entonces esta compartimentalización, es decir, la generación de compartimentos, está dada por estructuras membranosas, es decir, estos compartimentos están separados por una membrana que es una bicapa lipídica y hay de diferentes tipos, ¿no?, de compartimientos y cada uno cumple una función específica debido a que se encuentran proteínas específicas en cada uno de ellos. Entonces, dentro de los organelos más importantes, vamos a hablar un poquito hoy de lo que es el retículo endoplasmático, rugoso y liso, el aparato de Golgi. De la mitocondria no vamos a hablar hoy, sino que van a hablar en la clase que viene. Vamos a hablar un poco también de lo que son los endosomas, lisosomas, el peroxisoma. Vamos a hablar un poquito de ribosomas, que no son organelos, pero son un componente importante que se encuentra en el citosol, que es el espacio, lo que está ocupando el citoplasma. Y vamos a hablar un poco también del núcleo. Cada uno de estos compartimientos ocupa un volumen relativo dentro de la célula, siendo obviamente el citosol el que ocupa el mayor volumen de toda la célula. Sin embargo, la mitocondria, que es el principal sitio de producción de energía de la célula, es el que ocupa el segundo lugar en cuanto a volumen. Y luego los otros organelos ocupan una proporción mucho menor en la célula, siendo el retículo endoplasmático rugoso el que es el que ocupa más. Y en realidad se ven así los organelos, ¿no? Esta es una microscopía electrónica de transmisión y se puede ver que todo el citoplasma está lleno de cosas, no es que no está vacío el citoplasma como se ven en los esquemas, sino que está repleto de cosas y la idea es poder hoy dilucidar qué es cada uno de estos elementos que vemos en la microscopía electrónica. Estos compartimientos están comunicados entre sí, por más que cada uno está aislado por la membrana. No es que cada uno actúa en forma unitaria, sino que actúan todos en conjunto y esto está permitido por la comunicación entre estos compartimientos, que vamos a ver que se puede dar de varias formas y es variado dependiendo de qué organelo estemos hablando, ¿no? La idea es que también hoy podamos dilucidar un poco más todo este esquema que está acá, que es bastante complejo, pero intentar ver que cada uno de estos compartimientos se puede comunicar con los otros de cierta manera, que por lo general está dado por el transporte de vesículas, que es algo que ya Soledad les mencionó en la clase pasada. Bueno, si empezamos a hablar un poco por el núcleo, que es bastante relevante en el funcionamiento de la célula, es, como ya todos sabemos, es el que contiene el material genético más importante, que es el ADN genómico de la célula, y por lo tanto es el que contiene casi que toda la información genética de la célula. En una célula en interfase se puede ver que hay una variedad de morfología nuclear dependiendo del tipo celular, pero esto podría considerarse un núcleo típico de una célula en interfase, en la cual se ve una región que es bastante electrón densa y se ve esta región que es más electrón densa, que es el nucleolo. ¿Qué es lo que contiene el nucleolo? En realidad contiene todo lo que es la maquinaria para el ensamblado de los ribosomas. Contiene las proteínas ribosomales y el ARN ribosomal, y es allí donde se forman y luego salen del núcleo a cumplir su función en el citoplasma. Y
al tener una alta concentración de proteínas, es por eso que se ve muy, muy electrón denso. Entonces, lo que tenemos por fuera, entonces, todo esto es la cromatina, que está formada por el ADN más proteínas asociadas a este ADN, que puede estar, como se ve en la imagen acá, se puede estar empaquetado en diferentes niveles. Este último nivel de cromosoma lo vemos únicamente, este nivel de empaquetamiento lo vemos únicamente en la mitosis, ¿no? Pero en interfase el ADN igual tiene cierto nivel de compactación, no está libre totalmente. Y esta cromatina, entonces, al presentar diferentes niveles de compactación, también se puede ver diferente en el microscopio electrónico. La cromatina que se ve más clarita, menos electrón densa, es la eucromatina, que es la cromatina que está menos compactada y en este núcleo es el que ocupa el mayor volumen. Por el contrario, las regiones que se ven que son más electrón densas, que por lo general se ubican sobre la periferia del núcleo contra la envoltura, es la heterocromatina, que es la cromatina que tiene un mayor nivel de compactación. ¿Por qué es que hay diferentes niveles de compactación de esta cromatina en un mismo núcleo? Es porque no es necesario que se deba acceder de la misma manera a todo el contenido genético del núcleo, sino que por lo general el contenido que debe ser accedido, digamos, más frecuentemente se encuentra en forma de cromatina, debido a que debe llegar toda la maquinaria de transcripción. Debe poder acceder libremente a ese contenido. Sin embargo, la heterocromatina es lo contrario. Es cuando esa información no es necesaria que sea accedida, digamos, a que la maquinaria transcripcional acceda a esta información, se compacta más y es por eso que tenemos diferentes niveles de compactación. Entonces esto obviamente que también varía de acuerdo al tipo celular y a la actividad que presenta la célula. Por lo general, las células que son metabólicamente muy activas presentan una mayor proporción de eucromatina que de heterocromatina. Esto también nos permite identificar por microscopía electrónica, nos puede dar un indicio de qué tan activa es una célula o no. Sin embargo, obviamente que hay excepciones, ¿no? Como todo en la biología. Por ejemplo, estas células que vemos acá abajo a la derecha, esta célula, el linfocito B efector o el plasmocito, que ya lo conocen, que es una célula productora de anticuerpos. Y en realidad es una célula muy activa, como se puede ver, capaz que pueden ver que está lleno de retículo endoplasmático rugoso, que eso indica que tiene una gran actividad en la producción, en la síntesis de proteínas. Pero, sin embargo, ven que comparado con la célula que está a la derecha, que es un linfocito T efector que no produce anticuerpos, el linfocito B tiene una gran proporción de heterocromatina, la cromatina está bastante compacta. ¿Y esto por qué? Porque esta célula en particular, a pesar de que es sumamente activa y produce mucha proteína, produce un único tipo de proteína, un único anticuerpo. Entonces no necesariamente necesita acceder a todo el contenido genético. Por eso es que se tiene una gran proporción de heterocromatina a pesar de ser muy activa. Esta es una excepción a la regla, ¿no? Por lo general se cumple la regla. El núcleo entonces está rodeado por una envoltura nuclear que justamente se le llama envoltura, no es una membrana, porque es una doble bicapa lipídica. Al contrario que de las membranas es una única bicapa lipídica, esta es una doble bicapa lipídica, como se puede ver en este esquema. Se ve que está compuesta por una membrana nuclear externa y una membrana nuclear interna. Y entre medio hay un espacio que es el espacio perinuclear. Esta envoltura nuclear entonces también está atravesada por estos poros, que son los poros nucleares, que es de suma importancia, que se ven también acá señalados con flechas, que es de suma importancia porque el núcleo es una región a la cual deben entrar y salir moléculas constantemente. Y esto está dado gracias a la presencia de los poros, que obviamente estos poros no están
no son espacios libres, sino que contienen un complejo proteico que es justamente sumamente complejo por la cantidad de proteínas diferentes que tiene, y que este complejo del poro nuclear entonces es el que regula la entrada y salida de componentes hacia y desde el núcleo. En esta imagen se ve un dibujo en realidad, pero es que para recordarles que en los esquemas que vemos en los libros, no es que parece que están aisladas las proteínas, pero en realidad esto está lleno de cosas entre medio y es una situación bastante compleja, pero es solamente para recordarles eso. Bueno, entonces, ¿cómo es que se da el transporte desde y hacia el núcleo, o sea, la importación y exportación nuclear? Como ya mencioné, estaba por el complejo del poro, pero también hay otras proteínas que participan en este proceso que son muy variadas. Pero hay una proteína que es importante, que es el receptor de importación nuclear, que justamente es una proteína que es un receptor que reconoce señales de localización nuclear en proteínas citosólicas, y que entonces esta señalización le indica que esa proteína en realidad tiene que ingresar al núcleo. Entonces el receptor se une a esta proteína y ingresa al núcleo a través del poro nuclear. Una vez en el núcleo se encuentra una alta concentración de esta proteína que es RAN unida a GTP, y cuando este receptor ingresa se encuentra con el RAN GTP y el RAN GTP se une a esta proteína, y es así como entonces se libera la carga en el núcleo. Porque cuando esta proteína se une a RAN GTP, es que pierde afinidad por la carga, entonces se libera. Y luego entonces el receptor unido a RAN GTP ahora va a salir del núcleo, y en el citoplasma se va a hidrolizar el GTP a GDP, y entonces ahora se va a disociar el RAN GDP del receptor, y es así como este receptor queda nuevamente disponible para otra vez seguir un ciclo de importación. La exportación ocurre algo similar, pero al revés. Hay un receptor de exportación que en el núcleo se une a la carga que debe ser exportada hacia el citosol, y cuando se une también a RAN GTP que se encuentra en el núcleo, RAN GTP. Entonces cuando las dos proteínas se unen al receptor, este receptor sale al citoplasma, y una vez en el citoplasma este receptor también hidroliza el GTP, y eso genera la disociación del RAN y también la liberación de la carga en el citosol. Y ahora el receptor ingresa solo, sin RAN GTP ni sin proteína, vuelve a ingresar al núcleo, y es así como entonces se da otro ciclo de exportación. Y en todo este transporte nuclear está permitido también por el gradiente de RAN GDP y RAN GTP. RAN GTP se encuentra mucho más en el núcleo, mientras que en el citoplasma vamos a encontrar mucho más RAN GDP. Y este gradiente es entonces el que permite que el transporte se dé en esta dirección. Y este gradiente es mantenido gracias a dos proteínas que se encuentran separadas, digamos. Una de ellas que es el RAN GAP, que es activador de la actividad GTPasa de RAN, es decir que una vez que entra en contacto con RAN que está unido a GTP, activa a RAN para que hidrolice el GTP a GDP. Y esta proteína se encuentra en el citoplasma. Por el contrario, en el núcleo vamos a encontrar esta otra proteína que es el RAN-GEF, que es el intercambiador del factor de guanina. Cambia el GDP por un GTP. Entonces esto es lo que mantiene una alta concentración de RAN unido a GTP en el núcleo, mientras que esta otra enzima mantiene una alta concentración de RAN GDP en el citosol. Y esto es lo que permite este gradiente que les contaba. Bueno, entonces en el núcleo, esto que les muestro acá es lo que se llama el dogma central de la biología, que es cómo pasamos de la información genética en el ADN a la proteína. Y es bastante complejo, hay varios pasos, que es la transcripción, muy brevemente, esto ya lo conocen, que es la transcripción. Luego ocurren varios procesos a este ARN mensajero que se forma, el splicing, etcétera, es modificado. Y luego este ARN mensajero es exportado hacia afuera del núcleo por los receptores que les acabo de contar.
Y una vez en el citoplasma, o puede ser degradado y no es traducido entonces, y allá ahí termina la historia, o puede ser traducido, es decir, se da la iniciación de la síntesis proteica y luego la proteína puede o ser degradada o puede cumplir su función. Y esto es todo el proceso. Entonces, ya hablamos un poco de lo que sucede en el núcleo y qué es lo que sucede en el citoplasma. Entonces, la parte de la traducción, o sea, es decir, la síntesis de proteínas, está dada por los ribosomas, que en realidad no son organelos membranosos, no están rodeados por una membrana, no tienen membrana. Y en microscopía electrónica se ven como todos estos puntitos bien electrón densos, que en este caso están asociados a una membrana del retículo endoplasmático rugoso, pero también pueden encontrarse libres en el citoplasma. Y ellos están formados entonces únicamente por ARN ribosomal, que es un ARN particular, y otras proteínas asociadas. Está formado por dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. Y cuando se juntan las dos subunidades, generan tres espacios o sitios, que son el sitio E, el P y el A, que son relevantes porque actúan secuencialmente para la formación de la proteína. Los ARN de transferencia con aminoácidos van a unirse, van a llegar a uno de estos sitios y se van a ir moviendo a medida que transcurre la cadena y que se mueve a través del ARN mensajero. Acá se ve como, entonces, el ribosoma en realidad son dos unidades que están formadas por diferentes ARN ribosomales y muchas otras proteínas. Entonces, brevemente, cómo se da la traducción, en el citoplasma las subunidades están separadas en realidad, y a la subunidad menor llega un ARN de transferencia iniciador que siempre está unido al aminoácido metionina. Y junto a una variedad de factores de iniciación, etcétera, es que cuando llega el ARN mensajero, que comienza la traducción. Esta subunidad entonces se va a mover a través del ARN mensajero y ahí va a llegar la otra subunidad, la subunidad mayor, ahí es que se forman los diferentes sitios que les contaba, el EP y el A. Y cuando llega el siguiente ARN de transferencia con el siguiente aminoácido que corresponde a la secuencia en el ARN mensajero, se forma el enlace peptídico y esto se mueve y así sucesivamente, etcétera, hasta formar la proteína. En los polirribosomas, en el mismo ARN mensajero se unen secuencialmente varios ribosomas, entonces esto permite realizar varios productos de la misma proteína de un solo ARN mensajero. Esto permite aumentar la velocidad en la cual se produce un producto proteico. Y se ven de esta manera. En el microscopio electrónico se ven con esta estructura así helicoidal. Entonces, este video es brevemente para que ejemplifica cómo es que se da esta síntesis de las proteínas. Vieron que ahí está el ARN mensajero en naranja, en azul está el ribosoma y en verde son los ARN de transferencia. Y en rojo se ve la cadena polipeptídica que se está formando. Entonces vienen los ARN de transferencia con su aminoácido en la punta y si corresponden con la secuencia del ARN mensajero, se forma el enlace peptídico y así sucesivamente. Bueno, ahora vamos a hablar de otro organelo que es sumamente relevante, que es el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una serie de túbulos y sacos aplanados, como se ven acá, que se las llamamos cisternas, que están rodeados por membranas, es decir, es un organelo membranoso. Por lo general se ubica cerca del núcleo y ocupa una gran parte del citoplasma. Y presenta dos variedades, como lo sugieren estos esquemas. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que posee ribosomas, que tiene ribosomas asociados a la membrana, que es el que tenemos en esta microscopía electrónica, y se ve que hay muchos de estos puntitos que les comentaba recién, que son los ribosomas, que están justamente en contacto con la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Por el contrario, el retículo endoplasmático liso
no tiene ribosomas asociados y en una microscopía electrónica se ve así como estructuras membranosas. Las membranas del retículo en general constituyen más del 50% del total de la membrana de una célula tipo. Esto también varía, ¿no? con respecto al tipo celular, pero esto ejemplifica que es una maquinaria gigante en la célula. Y en realidad la membrana del retículo endoplasmático es continua con la envoltura nuclear externa, con la envoltura nuclear, más particularmente con la membrana nuclear externa. Se ve que en este dibujo se ve que la membrana nuclear externa acá se continúa con la membrana del retículo. Entonces el espacio perinuclear que les comentaba hoy entre las dos membranas nucleares es continuo con el lumen del retículo endoplasmático, es decir, con el espacio que se encuentra entre adentro de los sacos aplanados estos de las cisternas del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático tiene un rol central en la síntesis de proteínas, principalmente las que van a ser secretadas o que van a ir a los otros organelos membranosos. Y el retículo endoplasmático liso entonces es más relevante en la síntesis de lípidos y en el almacenaje de calcio. Entonces, como ya les mencioné, entonces en el retículo endoplasmático rugoso, que acá vemos nuevamente en una microscopía electrónica, se ve que tiene todos estos ribosomas asociados en la cara citosólica de la membrana. Es decir, en la cara que da hacia el citosol. Por lo tanto, entonces, este espacio que tenemos acá es citosol. Y este espacio que tenemos acá, en el cual no se encuentran puntos o ribosomas, es el lumen del retículo. Y estas forman estas estructuras aplanadas que se apilan. Y es por eso que se ve esta alternación de estos patrones, citosol, lumen, etc. Y en este lugar es que se da, como ya mencioné, la síntesis de proteínas. Las proteínas que se sintetizan pueden ser solubles, que van a ser secretadas hacia el medio extracelular, o proteínas que se encuentran en los lumen de los diferentes organelos citoplasmáticos. También se pueden sintetizar proteínas transmembrana que pueden formar parte de tanto de la membrana plasmática como de ser una parte integral de la membrana de los organelos. Entonces, la importación al retículo endoplasmático rugoso es cotraduccional. Es decir, que a medida que se da la traducción, se está traslocando la proteína al interior del retículo endoplasmático rugoso, como se ve en este esquema. ¿Cómo es que ocurre esto? En el citoplasma llega una subunidad menor del ribosoma, como ya les conté, ahí viene la subunidad mayor, se forma, comienza a sintetizarse la cadena polipeptídica, hasta que llega una señal en el AR mensajero que le dice que esta proteína en realidad es una proteína que debe ser traslocada al retículo endoplasmático rugoso. Entonces se frena la traducción, este complejo es transportado hasta la membrana del retículo endoplasmático rugoso, en donde llega a estos translocadores que lo que hacen es ingresar la cadena polipeptídica hacia el lumen del retículo endoplasmático, es decir, que permiten atravesar la membrana del retículo y ahora continúa la traducción de esta cadena polipeptídica, y una vez que finaliza la proteína queda adentro del lumen del retículo endoplasmático, se cierra en translocador y luego el ribosoma que estaba asociado es liberado y vuelve a formar sus unidades libres en el citoplasma. Las proteínas transmembrana, en lugar de ser traslocadas completamente, son traslocadas parcialmente, es decir, que en un momento llega una señal que les indica que se debe cortar la síntesis, y en lugar de completar toda la traslocación e ingresar al lumen, van a quedar incluidas dentro de la membrana del retículo. Entonces, en el retículo endoplasmático rugoso, las proteínas van a sufrir una variedad de modificaciones post-traduccionales, es decir, luego de que termina la traducción, y esto tiene como principal función el control del correcto plegamiento de estas proteínas. Las proteínas, además de ser sintetizadas, deben de plegarse en cierta forma
particular para que puedan cumplir su función. Y esto está controlado por una variedad de proteínas chaperonas y depende de la formación de puentes disulfuro. Y lo que ocurre es que las proteínas se les añade ciertos residuos de glúcidos, ciertos glúcidos, y estos glúcidos van a ser removidos a medida que la proteína se pliega correctamente. Si la proteína no logra plegarse correctamente, va a ser reconocida por estas chaperonas, su plegamiento incorrecto, entonces van a ser exportadas hacia el exterior del lumen, hacia el citosol. Entonces, una vez en el citosol, se les va a añadir varias ubiquitinas, y esto es una señal para que la proteína vaya hacia este complejo que es el proteosoma, que es una estructura que se encarga de degradar las proteínas. Entonces, las proteínas poliubiquitinizadas ingresan al proteosoma, y estos proteosomas lo que hacen es degradar la proteína hacia péptidos pequeños o aminoácidos para que vuelvan a ser reutilizados. En el retículo endoplasmático, entonces, se da la glicosilación, que es la adición de glúcidos, y a todas se les añade este oligosacárido precursor, que contiene residuos de N-acetilglucosamina, manosa y glucosa, es este que vemos acá. Y este glúcido entonces es añadido por esta enzima, que es la oligosacárido transferasa, se une a la proteína que se sintetiza en el lumen a través de la asparagina, y por eso es que se conoce como N-glicosilación, debido a que es al grupo amino de la asparagina. Ahora entonces vamos a hablar de la otra variedad del retículo endoplasmático, que es el liso, que, como ya mencioné, se encarga de la síntesis de lípidos principalmente, y también del almacenaje de calcio, que es un importante mensajero secundario en una variedad de vías de señalización intracelular. Entonces, los lípidos que se van a sintetizar acá van a ser sumamente variados y dependen mucho del tipo celular, porque pueden ser lípidos de membrana, como fosfolípidos. Los fosfolípidos son sintetizados aquí, llegan a los diferentes compartimientos y a la membrana plasmática. Y también se pueden sintetizar una variedad de hormonas esteroideas también que dependen del metabolismo de lípidos. Entonces, como les mencioné, los diferentes compartimentos se van a comunicar entre ellos, y esta comunicación se da por la formación de vesículas, en la cual el compartimento donante va a acumular estos receptores de carga en un segmento de la membrana, que lo que hacen es seleccionar cuáles son las moléculas del lumen que van a ser transportados, del lumen y de la membrana, ¿no?, que van a ser transportados hacia el compartimiento objetivo, y con la ayuda de una variedad de proteínas accesorias, esta membrana se deforma y se forma lo que es un brote que luego se separa del compartimiento donante. Esta vesícula entonces va a moverse a través del citoesqueleto y va a llegar al compartimiento objetivo, donde se va a fusionar, y el contenido que estaba en la vesícula va a ser liberado en el lumen del compartimiento objetivo, y las proteínas que estaban formando parte de la membrana de la vesícula ahora van a ser parte de la membrana del compartimiento objetivo. Entonces, en este esquema les muestro un poco algunas de las proteínas necesarias para la formación de esta vesícula. Primero se forman la parte, se selecciona la carga por los receptores de carga, y hay una variedad de proteínas adaptadoras que van a asociar estos receptores de carga con lo que es la cubierta de esta vesícula, y luego, con la ayuda de otras proteínas que separan la membrana, se va a formar la vesícula, y luego la cubierta se va a separar de lo que es la vesícula. Hay varios tipos de revestimiento o de cubiertas. La más común o la más estudiada es la clatrina, que tiene esta estructura que se conoce como triskelion, que tiene estos tres como brazos. Y en realidad, como ven en este esquema, las vesículas que están en verde son las que están revestidas por clatrina, y
por lo general son vesículas que provienen de la membrana plasmática, es decir, más asociadas a la vía endocítica, que vamos a ver un poco después. Pero también hay otras dos cubiertas bastante estudiadas, que son las COP1 y COP2, que participan en todo lo que es el transporte entre el retículo y el aparato de Golgi, y un poco más adelante también, y que tiene otra estructura bastante diferente, como se ve en este esquema, a lo que es la estructura de clatrina. Hay otros revestimientos, pero estos son los más estudiados y los que les quería mostrar hoy. Entonces ahora vamos a hablar un poco del aparato de Golgi, que es esta otra estructura, que es lo que sigue en la vía, digamos, de la ruta biosintética, que es lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Empezamos con el núcleo, que tiene la información genética, y de allí sale la información que va a ser leída por los ribosomas o en el retículo endoplasmático, y todos los productos del retículo endoplasmático ahora van a ir al aparato de Golgi, que va a ir, luego de salir del aparato de Golgi, van a ir a los diferentes compartimientos o el espacio extracelular. Entonces esto indica que el aparato de Golgi tiene una ubicación particular y privilegiada, porque se encuentra en el medio de lo que sería la fábrica y lo que serían los diferentes compartimientos o destinos de los productos. Entonces, como es de esperarse, el aparato Golgi va a ser el que va a clasificar los productos y va a modificarlos también, y va a luego enviarlos a sus destinos, diferentes destinos. Entonces, el aparato Golgi tiene una estructura bastante compleja, pero ordenada. Es un organelo membranoso, entonces está formado por compartimientos delimitados por membrana, y se organiza como una serie de estos compartimientos aplanados, digamos, que eran como las cisternas que veíamos en el retículo endoplasmático, y también por vesículas. Este aparato, que puede llegar a ser enorme, en realidad se organiza como dictiosomas, acá tenemos un dictiosoma, que es toda esta estructura enorme que tiene un orden particular que ahora vamos a ver, y acá tendríamos otro dictiosoma que tendría la misma estructura, y todo esto es un aparato de Golgi, y los dictiosomas se comunican por vesículas también. Entonces, un dictiosoma vamos a ver que tiene una cara cis, que es la que sería la que da hacia el retículo endoplasmático. Entonces, en esta región que les estoy señalando arriba estaría el retículo endoplasmático, y las vesículas de allí llegan a la cara cis del Golgi, a la red cis del Golgi, que está formada por vesículas que se fusionan y comienzan a formar estructuras más aplanadas. Y luego tenemos la cisterna cis del Golgi, que sería esta estructura aplanada, que se continúa con la cisterna media hacia una cisterna trans, que termina en una red trans del Golgi, que justamente está formada también por vesículas que van a ir gemando de esta red y van a ir hacia sus respectivos destinos. En esta microscopía electrónica se puede ver lo que les decía un poco de... Acá tenemos el núcleo, acá arriba, luego tenemos el retículo endoplasmático rugoso, y se va a comunicar con el aparato de Golgi, que va a tener la cara cis apuntando hacia el retículo endoplasmático rugoso, y se van a comunicar por vesículas que emanan del retículo y se van a ir fusionando para formar estas agrupaciones túbulo-vesiculares. Las vesículas se van a ir formando como estructuras tubulares que van a llegar a la cara cis del Golgi, a la red cis. Y luego van a ir continuando hasta la red trans, y allí van a los diferentes compartimentos. Entonces, el aparato Golgi tiene enzimas específicas en cada uno de los diferentes compartimentos, y a estos actúan de manera secuencial. Es decir, que en la red cis del Golgi siempre vamos a encontrar un pool de enzimas particular diferente a la cisterna cis, que es diferente a la cisterna media, y etc. Entonces, las vesículas que llegan del retículo endoplasmático van a ser clasificadas en cierta manera en la red cis. Van a ser fosforiladas algunos oligosacáridos de algunas proteínas lisosomales, que ahora vamos a ver qué son. Se les va a... En la cisterna cis se va a dar la remoción de manosa, que va a continuar en la cisterna media también, pero acá se va a dar la adición de
de otros glúcidos, que también se añaden otros glúcidos diferentes en la cisterna trans. Y en la red trans entonces va a finalizar la clasificación, y las vesículas van a dirigirse a los lisosomas, a la membrana plasmática o a las vesículas secretoras, en términos generales. Entonces, hay dos modelos propuestos de cómo es que se da la maduración a través de estos diferentes compartimientos del aparato de Golgi, porque como los que le comentaba anteriormente, se da secuencialmente el pasaje por estas cisternas, es decir, todas llegan a la red cis y todas van a ir pasando secuencialmente en este sentido, y es importante que sea esta la secuencia y que no se muevan, que no se altere la secuencia de estas modificaciones. Entonces, ¿cómo es que se da esta maduración? Hay dos modelos propuestos. Una es el modelo de la maduración de cisternas, las vesículas que emanan del retículo endoplasmático, entonces se van a ir fusionando para formar una agrupación túbulo-vesicular que ya les comenté. Y esta agrupación es la que va a llegar a la red cis del Golgi y va a ir, es el mismo compartimiento el que se va a ir moviendo secuencialmente hacia adelante. Y a medida que se va moviendo, va a ir adquiriendo su set de enzimas específicas de ese compartimiento. Por el contrario, el otro modelo que se ha planteado es el modelo de transporte por vesículas, el cual plantea que de la agrupación esta tubular que llega a la red cis del Golgi se va a fusionar, y luego de esta red van a ir emanando vesículas que se van a ir transportando, que se va a fusionar con la cisterna cis, y luego de la cisterna cis, luego de que las proteínas son modificadas por las enzimas que están en este compartimiento, emana una vesícula que va a la cisterna media y así sucesivamente. Y esto plantea un problema de cómo es que se mantienen las enzimas que deben quedarse en un compartimiento y que no vayan moviéndose a las otras. Esto se plantea que a su vez, a medida que se da el transporte anterógrado, es decir, en este sentido, se da el transporte retrógrado de vesículas que devolvería esas enzimas a sus compartimientos específicos. Bueno, la verdad es que estos modelos no son excluyentes y que ambos han sido demostrados para ciertos tipos de proteínas o estructuras. El modelo de maduración de cisternas se ha planteado que es más importante en estructuras grandes como las fibras de colágeno, que se moverían en este sentido con las cisternas, mientras que estas corresponderían a proteínas más pequeñas. Entonces, ¿cómo es que se da ese transporte retrógrado que les comentaba? Está dado por señales en las proteínas, que son secuencias que indican que la proteína es residente de un compartimiento específico. En particular hay una que es muy estudiada, que es la secuencia CADEL, que indica que la proteína es una proteína soluble que es residente del retículo endoplasmático. Y entonces esta proteína va a ser transportada por vesículas del retículo hacia el Golgi, y en el Golgi van a haber receptores que concentran estas proteínas en vesículas que van a estar recubiertas por COP1, que va a formar vesículas que justamente van a participar en el transporte retrógrado. Bueno, algo que se desprende de todo esto que les venía contando es que estos compartimientos son topológicamente equivalentes. ¿Esto qué quiere decir? Que los compartimientos se pueden comunicar entre sí. Las moléculas que se encuentran en uno de estos compartimientos pueden ir hacia otro sin tener que atravesar una membrana. Y esta comunicación está dada por las vesículas estas que veníamos hablando hasta ahora. Bueno, si hablamos un poco más de qué es lo que pasa con las vesículas que emanan del Golgi, seguimos en la ruta biosintética, vemos que las vesículas que emanan del Golgi, algunas pueden ser destinadas al medio extracelular. Y estas vesículas, el contenido de estas vesículas es liberado por un proceso que se conoce como exocitosis. Y esta liberación de moléculas al exterior por la fusión de estas vesículas con la membrana plasmática puede
seguir dos vías de secreción. Una es la vía de secreción constitutiva, en la cual las vesículas se van a formar desde la red trans del Golgi y se van a fusionar en el espacio extracelular de manera constante y sin regulación. Esta vía de secreción, por lo general, está presente en casi todas las células y puede constituir tanto la secreción de proteínas de la matriz extracelular o proteínas que deban permanecer en la membrana plasmática. Por otro lado, hay otra vía de secreción, que es la vía de secreción regulada, que es muy activa en las células que se especializan en la secreción de determinado producto. En esta vía de secreción lo que difiere es que las vesículas se van a acumular cerca de la membrana plasmática y no van a ser liberadas inmediatamente al medio extracelular, sino que se mantienen allí hasta que llega una señal, como pueden ser hormonas o neurotransmisores, que desencadenan una vía de señalización intracelular que lleva a la fusión de estas vesículas con la membrana plasmática y por lo tanto la liberación regulada de su contenido. Bueno, de endocitosis ya estuvieron hablando un poco en la clase pasada. Ya saben que hay tres grandes tipos de endocitosis que dependen un poco de la selectividad y del contenido que es ingresado a la célula, pero hay que recordar que se van a formar entonces vesículas que provienen de la membrana plasmática y que, como les mencioné previamente, las vesículas que se forman por esta vía por lo general están recubiertas por clatrina, que es este esquemita que tenemos por acá y que vemos que luego de que se forma la vesícula se desprende esta cubierta de clatrina y se fusionan diferentes endosomas, que son estas vesículas que se forman por endocitosis, y vamos a ver que estos endosomas van a llegar a diferentes compartimientos que se van a ir fusionando con lisosomas para degradar el contenido de esta vesícula que tiene contenido del exterior. Entonces, los que le mencioné recién, los lisosomas, son organelos rodeados de membranas, son organelos membranosos y presentan una morfología muy variada dependiendo del tipo celular y la función, etc. Estos lisosomas contienen enzimas hidrolíticas que son capaces de degradar una variedad de moléculas que pueden provenir del exterior de la célula, pero también del interior de la célula, en realidad. En este esquema que les muestro acá, se ve cómo la vía esta endocítica, se forman las vesículas endocíticas o endosomas que van a ir madurando y van a fusionarse luego con los lisosomas para degradar su contenido. Aunque también el proceso de fagocitosis va a generar otro tipo de vesículas que son los fagosomas, que también pueden unirse con lisosomas y es así como se degrada el contenido de los fagosomas. También hay otra vía que puede finalizar en los lisosomas, que es la vía de la autofagia, que es la vía por la cual se degradan organelos que están dañados o envejecidos de la célula, como puede ser esta mitocondria en este caso, que va a ser rodeada por una membrana, forma una vesícula que es el autofagosoma, y que va a ir al lisosoma para degradar su contenido y reciclar así todo el contenido de este organelo dañado o envejecido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el interior de los lisosomas? Hay una variedad de enzimas, como les mencioné, que son hidrolasas ácidas, es decir, que tienen actividad un medio ácido. Justamente el medio ácido de los lisosomas anda en torno de un pH de 5, mientras que el pH del citosol anda por 7,2. Este pH ácido de los lisosomas está mantenido por estas bombas de protones que, utilizando la energía de la hidrólisis del ATP, bombean protones hacia adentro para mantener el medio ácido. Y este medio ácido de los lisosomas es un mecanismo de seguridad, porque lo que permite es que las enzimas que se encuentran o que se deberían encontrar dentro de los lisosomas sean activas únicamente en pH ácido. Y esto entonces permite que estas proteínas únicamente tengan su actividad dentro de los lisosomas y no fuera en el citoplasma, porque sería sumamente perjudicial para la célula que todas estas enzimas hidrolíticas actúen donde no deben actuar, en el citosol. Estas hidrolasas ácidas, que pueden ser nucleasas, proteasas, glicosidasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas o fosfolipasas, que justamente su nombre indica el contenido, el tipo de molécula que degradan,
Todas estas hidrolasas poseen residuos de manosa 6-fosfato, que es este glucídigo que tenemos acá, y que es importante porque hay receptores de manosa 6-fosfato en la red trans del Golgi que lo que hacen es concentrar estas hidrolasas en vesículas que van a ser dirigidas luego a los lisosomas. Bueno, el último compartimiento que nos queda son los peroxisomas, que son organelos que son bastante pequeños, como indican acá las escalas de calibración, y que están rodeados por membrana. En el microscopio electrónico se reconocen por la presencia de estos cristaloides que son bastante particulares y que corresponderían a una alta concentración de proteínas presentes en estos organelos. La principal función de los peroxisomas sería la degradación de sustancias tóxicas que se encuentran en la célula, que es la detoxificación, y la degradación de ácidos grasos sin producción de energía, que es lo que se conoce como beta-oxidación. Dentro de las enzimas que encontramos en los peroxisomas están las oxidasas, que utilizarían oxígeno para oxidar sustancias orgánicas, y es así como detoxifican, y en este proceso se produce peróxido de hidrógeno. También vamos a encontrar una abundancia de esta enzima catalasa que va a utilizar el peróxido de hidrógeno para degradar otros sustratos, aunque también puede servir para eliminar el exceso de peróxido de hidrógeno cuando se forma en exceso. Bueno, esta es la bibliografía que recomendamos si quieren profundizar, que deben profundizar. Y bueno, espero que les haya servido. Hasta luego.